Director, qué gusto poder saludarlo. Muy buenos días, Marisol. Un placer, la verdad, estar en ese muy bello set. Es una nueva casa de Canal 10. Bueno, vamos a hablar, director, del tema que nos ocupa, es el tema de seguridad. Ayer tuve el gusto de contar con la presencia de todo el gabinete de seguridad. Todos los funcionarios señalaban que esta guerra contra las pandillas no ha terminado. El director de la Policía Nacional Civil daba un mensaje puntual y era: vamos a llegar hasta el último pandillero. Pero también mencionaba el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, cómo se está trabajando de manera articulada. Y en esta articulación de esfuerzos, sin duda, entra la dirección de centros penales, unos centros penales donde ellos señalaban era la escuela del crimen, la manejaban los mismos pues, presos, reos que estaban al interior, y una situación que ha cambiado y que eso le ha logrado pues, cortar de alguna manera los tentáculos a estos grupos criminales. Se han capturado más de 50.000 pandilleros y un buen número de los que han sido capturados en el régimen de excepción ya están en el sistema carcelario. Cuéntenos al respecto. Bueno, verdaderamente es un gran esfuerzo que se ha realizado desde el inicio de la administración del presidente Nayib Bukele, el 20 de junio de 2019, que inició el Plan Control Territorial, y me retomo hasta allá. Pues fue un punto en el sistema penitenciario salvadoreño donde hubo un antes y un después. Un antes que estaba obviamente mermado porque las cárceles eran los centros de operaciones de las pandillas, entregaron Arena y el FMLN por 30 años, las cárceles hacia el dominio de ellos, donde encontramos computadoras, donde ellos se podían manejar teléfonos celulares, había televisores, juegos de video, PlayStation, eh, y hay que decirlo tal cual, y hacían fiestas pornográficas, entraban, había mucha, incluso menores de edad prostituían dentro de los centros penitenciarios. Todo eso se acabó a partir del 20 de junio de 2019 y empezamos a tomar el control, el Estado empezó a tomar el control de las cárceles. Hoy, que las cárceles verdaderamente sean centros de corrección donde el Estado es el que manda. Y hoy, hasta este día, de esa manera, es así todavía las cárceles. Hemos podido ver cómo, a raíz del inicio también del estado de excepción, de este gran trabajo que estamos haciendo articulado, todo el gabinete de seguridad, que el señor presidente nos ha dado indicaciones precisas para que la población, para que este país que ha sufrido y que ningún gobierno quiso ponerle un alto al tema de la ola de delincuencia, hoy se está viendo y la No población pudo o no, no quiso los gobiernos anteriores, director. ambas. Definitivamente debemos de ver que si desde que emana el poder político la voluntad de querer cambiarlo, definitivamente hoy hemos hecho ese cambio, pero antes ni siquiera hubo eso, o sea, pudimos decir que ni quisieron definitivamente, porque todavía en el recién gobiernos pasados, los 10 años del FMLN, los 10 años fueron entregados las cárceles a las pandillas, que fue todavía donde hemos podido ver incluso videos complicados, obviamente, y que la población lo conoce. Pero a raíz de ese cambio que se dio el 20 de junio de 2019 y hoy todavía la aplicación más dura con el estado de excepción, debemos de ver de que los diferentes regímenes dentro de las cárceles, hoy el de máxima seguridad es máxima seguridad y no ven el sol del día. Y Es eso, pero es que eso, las cárceles deben de ser, obviamente, lugares donde debemos de controlar que ya no sigan ellos organizándose, entre otras. Y hoy lo podemos ver, un bloqueo efectivo de la señal, desarticulamos todas aquellas mafias y estructuras que mandaban dentro de los centros penitenciarios. También realizamos requisas semanales, diarias, precisas, de manera general y específicas, para que no se sigan para siempre mantener el control, obviamente, y no se siga haciendo las viejas prácticas que realizaban estos grupos pandilleriles. Era bien complicado porque definitivamente no había ni siquiera protocolos de seguridad verdaderos, y hoy lo estamos implementando. Hemos hecho un cambio verdadero del sistema penitenciario y se tenía que hacer, no podíamos continuar, ni siquiera un Estado podía pensar en que querer controlar las calles si ni siquiera tenía controladas las cárceles. Entonces nosotros partimos por lo que teníamos que hacer, controlar nuestras cárceles, y hoy estamos controlando las calles. Era una metástasis, sin duda, la que existía al interior de los centros penales, y esto ocurría en la mayoría, director. En todos los centros penitenciarios, definitivamente. Y es que
fue tanta la corrupción que existió en el gobierno anterior y los gobiernos anteriores, definitivamente que fueron entregados cada uno de ellos, porque si veías las granjas, que algunas dejó, obviamente, dejó hechos como que ahí mismo cobraban renta, porque eran centros abiertos, pero que pandilleros habían ahí. Entonces nosotros lo que hicimos fue a todos esos grupos pandilleriles, se llamaron pandillas de cualquier denominación, hoy los unimos dentro de una misma celda, están dentro de un mismo penal y en regímenes de seguridad y máxima seguridad. Ellos no pueden estar en otro régimen que no sea el más severo. En el régimen de excepción, de acuerdo a las cifras que nos han brindado, hay 770 cabecillas ya capturados. ¿Estos ya se encuentran en el sistema carcelario? Sí, en máxima seguridad, definitivamente hoy tenemos ya lugares muy de acorde, obviamente, al nivel de participación que estas personas han tenido, porque a los que son cabecillas, gatilleros, entre otros corredores de programas, no los podemos tener en un lugar que no sea de máxima seguridad, sino estas personas van a querer organizar dentro de ella mismo. Y hoy tenemos más adentro, obviamente, porque vamos a llegar a tener hasta el último pandillero, esté escondido en lo rural, en montañas, esté escondido, sea en casas, en urbanización, donde esté, en cualquier lugar de punta a punta del territorio salvadoreño, nosotros lo vamos a tener hasta el último dentro de las cárceles. Y eso lo vamos a garantizar. La Policía Nacional Civil está haciendo un gran trabajo, el Ejército está haciendo un enorme trabajo y definitivamente nosotros lo vamos a tener también dentro del sistema penitenciario en el lugar más severo. ¿Hay respeto a los derechos humanos en el interior del sistema penitenciario? Recientemente nos visitó el Procurador de Derechos Humanos y dijo que él había observado y no podía denunciar algo, no lo podían forzar a decir algo que no era real, que él había hecho un recorrido y había podido ver las condiciones en las que se encontraban. No solo uno, ha hecho varios recorridos y no solo él, definitivamente. Nosotros estamos actuando bajo un protocolo de buenas prácticas que estamos realizando dentro de la prisión, porque tener el control es tener el control en todo sentido. Control que no se dañe el tema de inseguridad, que no haya insalubridad, que todo vaya de acorde al apego de las mínimas condiciones en temas de derechos humanos, y debemos decirlo tal cual es, porque este proyecto es integral, desde el hecho de garantizar la seguridad de los salvadoreños hasta tener el control de las cárceles y garantizar las condiciones mínimas de derechos humanos. Ha ido el procurador, han ido procuradores de toda América Latina también. Han ido periodistas de otros países. Han ido periodistas, definitivamente. Varios han podido ver eso. Y no solo ellos, sino que también contamos desde el primer día, incluso desde antes del estado de excepción, con el acompañamiento diario de la Cruz Roja Internacional. Y eso es bien importante porque es el único ente a nivel internacional que verdaderamente está por cada uno de los países que puede velar por los derechos humanos dentro de las cárceles, y nosotros los tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Y debemos de partir también de la premisa en que las condiciones en la cárcel no pueden ser superiores a las que las vive la población salvadoreña, obviamente en el exterior. Y es que, te lo digo, hay ciertos grupos definitivamente minúsculos que quisieran regresar a lo que contamos al inicio. Quisieran regresar a que las cárceles sean un descontrol para que este país siga en la deriva. Pero eso no va a suceder. No, mientras el señor presidente siga siendo presidente de este país, eso no va a pasar. Las cárceles van a estar controladas y no va a volver al libertinaje y todas esas cosas que existían en los gobiernos anteriores. Eso lo vamos a garantizar y día con día estamos trabajando con eso. ¿Por qué lo menciono tan categórico? Porque nosotros damos las condiciones mínimas de derechos humanos y apegados a la ley, definitivamente. Antes no existían. Y es que más que eso, ni siquiera podían salvaguardar la vida de una persona en prisión incluso. Murieron investigadores de policía en eventos en el penal de Mariona. Murieron policías, y recordemos aquel exacto. hecho atroz en 2004, donde en Mariona investigadores y grupos de reacción de la policía se vieron obviamente asesinados por los privados de libertad. También unos perros, andaban una canina también. Eso demuestra el control que podían tener. Es que ellos tenían
armas, municiones, corbos adentro de los centros penitenciarios, tenían todo tipo de objetos de comunicación del interior y hacia el exterior. ¿Y por qué lo menciono así? Porque definitivamente ya lo vimos nosotros, pero no, no podemos nosotros hacernos de un ojo pacho ante una situación también que sucedía en los centros penitenciarios, incluso dentro, porque hay diferentes clasificaciones, no todos son pandilleros, obviamente. Estoy hablando de todo el global que tenemos dentro del sistema penitenciario, y nosotros tenemos bien diferenciados de los diferentes regímenes. Todo aquel miembro de estructura terrorista, todo aquel miembro y colaborador afín de estas estructuras terroristas está en un régimen muy diferente a los que están todas aquellas personas que no pertenecen a ninguna estructura o que nosotros le denominamos el reo común, que no pertenece a ninguna estructura pandilleril, que no pertenece ni siquiera al crimen organizado. Estas personas están con el sistema progresivo, obviamente, avanzando. Hay reos en fase de confianza, reos que están trabajando día con día dentro del sistema penitenciario, incluso en el exterior, reparando escuelas, reparando infraestructura de la Policía Nacional Civil, haciendo los pupitres, obviamente. Estamos realizando diferentes obras que son bien importantes y que día con día lo están realizando, pero estos grupos terroristas no pueden estar en esa misma categoría. Entonces hay una diferenciación dependiendo de quién es el sujeto, obviamente. Y antes, ¿qué pasaba? Estaban todos revueltos. Entonces no podía seguir así, y eso es parte de las buenas prácticas que deben de hacer, que se deben de hacer cualquier Estado. Incluso tenemos separados todos aquellos procesados de los condenados, también, que está para cumplir efectivamente los derechos humanos. Tenemos separados hombres y mujeres. Ya antes habían penales de hombres y mujeres en este país, increíblemente, pero era parte del desorden que existía. Hoy nosotros tenemos bien segmentado, y que hablando de centros penitenciarios, hoy vamos a tener un centro penitenciario de confinamiento contra el terrorismo, para que todo grupo, colaborador, afín, persona que quiera organizarse nuevamente en una colonia, en lo rural, y todo, sepa que va a ir al centro contra el terrorismo, centro de confinamiento contra el terrorismo, y de ahí no va a volver a salir. Así que también de manera disuasiva les decimos, el Estado va a garantizar los derechos humanos de la población salvadoreña, y va a estar siempre alerta que estos grupos definitivamente se borren de nuestro país. Nosotros andamos borrando incluso los grafitis, porque no queremos que quede ni lo más mínimo de seña que estos grupos existieron en algunos barrios, colonias, caseríos, donde sea que estuvieron. Vamos a acabarlos de toda la faz de este país. Nosotros vamos a garantizar que no quede ni siquiera una simple huella de que estos grupos existieron. De hecho, el presidente de la República ha mandatado prácticamente a todo su gabinete de gobierno que colaboren en ese sentido. Vemos a un Ministerio de Obras Públicas también haciendo trabajos para desaparecer estos grafitis, y sin duda con el afán de querer desaparecer parte de ese temor que tenían estos grupos criminales en contra de la población. Ayer el fiscal Rodolfo Delgado, en la entrevista con Armando Godoy ayer por la noche, decía que 45,000 pandilleros que han sido capturados durante el régimen de excepción ya están en el sistema carcelario. ¿Me puede confirmar, director? Ahorita dentro del sistema penitenciario tenemos arriba de 48,000 ya recibidos. Debemos de saber de que también la etapa del término de inquirir, hoy ya en los centros penitenciarios que tenemos obviamente elegidos para recibir privados de libertad, el término de inquirir puede pasar dentro de la prisión, definitivamente, hasta la audiencia inicial, y posterior ya continuar cuando sea la detención, decretado la detención dentro de un centro penitenciario. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es dentro del mismo trabajo articulado, porque obviamente las Bartolinas no hubieran podido dar abasto con la cantidad de privados de libertad, con la cantidad de pandilleros que se estaban privando de libertad, y tenerlos en el término de inquirir. Entonces nosotros también estamos pasando con ellos. Y esto es importante. La población salvadoreña debe saber que se está siguiendo todo el apego de un debido proceso. O sea, ahorita ellos tienen que enfrentar una etapa judicial donde se va a dirimir y se va a comprobar para aquellos miembros que sea miembro activo de una pandilla, sea afín o colaborador, se les va a probar, obviamente, porque se van a
probar y vencer en juicio de estas personas. No es como está diciendo estos grupúsculos que mencionaba anteriormente, que es de una forma discrecional, no, aquí es apegado a todo el ordenamiento jurídico de nuestro país. Incluso para darle vida al estado de excepción, se tiene que pasar por otro órgano de Estado, que es la Asamblea Legislativa, y ha sido aprobado ahí. Entonces, nuestras acciones, tanto de la policía, el ejército, todo el gabinete de seguridad, fiscalía, incluso la corte y centros penales definitivamente, todo se está actuando en base a un ordenamiento jurídico de nuestro país. No hay cuestiones arbitrarias, y ahí lo podemos decir, tú lo mencionabas muy bien, el fiscal lo mencionaba, de que se le está probando en cada etapa. O sea, ahorita están en la etapa de instrucción más de 45,000 privados de libertad, en los cuales se va a dirimir quiénes son y quiénes no. Pero les puedo garantizar a la población salvadoreña que ninguno que sea probado que es pandillero, afín o colaborador va a salir otra vez de la cárcel. Por eso era tan importante estas reformas que realizaron al Código Penal Es correcto. por parte de la Asamblea Legislativa para que cada uno de estas personas que han sido detenidas puedan tener todo ese tiempo para su proceso de investigación. Definitivamente. Y es que el señor presidente ha sido categórico, nos lo ha dicho. Aquí vamos a capturar hasta el último y no lo vamos a dejar salir. Pero eso no lo vamos a dejar salir es con total respeto a los derechos humanos, con total respeto a un ordenamiento jurídico. Las reformas debidas se han hecho. Todo lo que tenía que conllevar la ley o instructivo, lo que sea, respecto a nuestro ordenamiento, se está realizando al pie de la letra y nosotros estamos apegados justamente a ello. A poder tomar acciones, a pesar de que sabían que la mayoría de órdenes para los homicidios, para las masacres que desgraciadamente embargaban de luto constantemente en nuestro país, salían de los centros penales. Sí, la mayoría del actuar, obviamente, de los grupos pandilleriles, porque ellos se manejan en base a una jerarquía interna que tienen, viene en las órdenes desde los centros penitenciarios hacia el exterior. Nosotros cortamos esa brecha y es lo primero que teníamos que hacer y lo seguimos manteniendo. En conjunto con la CIGED, en conjunto, obviamente, la CIGED, en razón con las telefónicas, se tiene todo un centro de monitoreo a diario, o sea, al segundo, mejor dicho, al segundo, en donde se está todas las cárceles vigilando que no haya ni red de voz ni red de datos, o sea, para que de ninguna manera pueda salir un mensaje, un nivel de organización de ellos hacia afuera. Y es que eso es importante, porque nosotros estamos acabando las pandillas de este país. Pero si se les da una pequeña brecha, una pequeña grieta de que ellos puedan comunicar algo, lo que van a hacer es quererse organizar nuevamente. Entonces, nosotros vamos a mantener todos esos protocolos de seguridad que tenemos, el bloqueo de señal continua. Esos grupos no tienen también visitas desde el inicio de este gobierno y no las van a tener, al menos nosotros no podemos dejar que ellos deben de seguir o que puedan, como te digo, organizarse, porque ¿qué va a llevar si se permitiera, qué mensaje llevaría a esa persona que lo llega a ver? Es orden de matar o causarle luto y dolor al pueblo salvadoreño, y eso no lo podemos permitir. Se les da una segunda oportunidad a las personas que lo merecen. Y usted me decía, estas personas han pasado ya de la rehabilitación a la posibilidad de reinserción, y lo decían dos mujeres: quiero demostrarle a mi familia, quiero decirle al mundo que esto es diferente. Y otra de las señoras internas que señalaba, queremos reinsertarnos a la sociedad. Sí, quieren estudiar de eso, quieren continuar con él. Y es que es parte de este combate frontal, es verdaderamente a las personas que se lo merecen. No somos las dos separaciones que te hice, grupos terroristas con régimen sumamente duro, pero no es para aquellas personas que no pertenecen a ningún grupo de esos, que han demostrado día con día buena conducta, apego a las disciplinas, a las reglas que existen dentro del sistema. Y esas mujeres ya están en una fase de confianza y, como te lo decía, para romper el círculo de violencia
tenemos que generar rehabilitación y reinserción. Rehabilitación, incluso que lo dice nuestro artículo 27, inciso tercero de la Constitución, que los centros penitenciarios van a ser lugares de nueva formación de hábitos, de trabajo y donde va a existir la rehabilitación. Entonces nosotros estamos haciendo eso, queremos romper los círculos de violencia para que una persona que pase durante determinado tiempo en base a la proporcionalidad de la pena que debe de tener dentro de prisión y haciéndole cumplimiento, fiel cumplimiento a la condena, pero que puede pasar las diferentes etapas del sistema progresivo y la reinserción, te lo mencionaba, porque estas personas deben de estar formadas tanto con hábitos diferentes en base a su día a día, y es que empezaste a ver, nosotros estamos prácticamente corrigiendo, cambiando y entregando, formando una persona que desde que se levanta temprano, empieza a organizarse, la casa, todo, hasta su jornada laboral, y posterior a eso puedan estas personas no volver a la vida delictiva, sino se incorporan a la vida productiva del país. Están saliendo con diferentes, y estamos formándolos con diferentes oficios, con diferentes programas que estamos dando dentro de la prisión, que son albañilería, todo el tema de construcción, fontanería, auxiliares del albañil, manejo de estructuras metálicas, obra de banco, agricultura, manejo de especies menores. Es una alta gama, obviamente, en donde nosotros vamos a entregar a la población, o su reincorporación nuevamente a la sociedad, personas con diferentes hábitos. Impresionante, palabras, escuchar que lo que desean es ayudar al sistema educativo de nuestro país y cómo nos llena de orgullo ver ese escudo de nuestro país en esa madera de esos pupitres donde se sentarán cientos de niños y jóvenes para poder continuar con sus estudios. Sin duda, una felicitación para estos internos que están aprovechando esa segunda oportunidad. No, y van a ser miles, no solo cientos, sino miles de jóvenes, niños y también adolescentes. Nosotros estamos haciendo en este trabajo articulado, definitivamente interinstitucional, con el Ministerio de Educación. Estamos llevando a cabo varias reuniones en donde queremos hacer todos los pupitres que necesite todo el sistema educativo por parte, nos ha dado instrucción el señor presidente de eso, que los niños también no solo tengan escuelas dignas, sino que tenga un mobiliario donde ellos puedan tener un mejor aprendizaje. Y hoy que el señor presidente ha entregado computadoras, tablets a los niños, el nuevo diseño de pupitre trae también un estante donde pueda meter la computadora y no se le dañe, obviamente. Tiene un diseño muy bonito para que no se le vaya a deslizar o algo, y él la pueda guardar dentro del pupitre, justamente abajo de donde él se apoya y puede estar haciendo algunas anotaciones. Trae eso para las laptops, para los adolescentes, perdón, para las computadoras, para los adolescentes, y para los niños también trae esos espacios para la tablet. Eso es parte de un nuevo diseño más ergonómico, con muchas mejores condiciones para que todas las escuelas públicas definitivamente, y va en lo mismo que mencionaba el señor presidente siempre, lo público debe ser mejor que lo privado, y es que vamos en ese camino. Son las primeras etapas, obviamente, pero vamos a llegar a ese camino donde vamos a restablecer todos los pupitres a nivel nacional, y obviamente así estamos mejorando nosotros también con algunos grupos de privados de libertad, algunas escuelas, ya grupos en fase de confianza, obviamente, y queremos hacer de que eso sea parte de la solución también. Antes los centros penitenciarios solo se veían como bodegas humanas, entre otros, pero podemos ver de que adentro, separando muy bien y teniendo esto de una buena manera, o sea, eso no puede existir en un desorden, en un descontrol, no puede existir. Primero teníamos que controlar, ordenar y crear disciplina para llegar a esto, para generar una rehabilitación y reinserción. Gracias, director, por haber estado con nosotros. Creo que el mensaje está claro. Por un lado, hay una oportunidad, una segunda oportunidad para estos internos que puedan reinsertarse a la sociedad. Pero también ha sido claro al decir que continúa
en construcción el centro de confinamiento del terrorismo, que tendrá 3 anillos de seguridad, y que esta guerra contra las pandillas no termina, y está el trabajo activo de la Dirección de Centros Penales de manera articulada con el Gabinete de Seguridad para cumplir con ello. Gracias, director, Gracias a y ti. también quiero aprovechar para agradecer en nombre de la Dirección de Medios Públicos, ya que ustedes, a través de la Dirección de Centros Penales, han jugado un papel protagónico en este set, en esta construcción, en estos nuevos foros, en esta nueva historia de Canal 10. Ustedes han colaborado con nosotros para esta construcción y agradecemos muchísimo. ¿Cómo se siente en esta que es su casa? Muchas gracias. De verdad ha sido algo muy espectacular. Está muy lindo, muy lindo. Y es que también hay que tener esas buenas establecimientos para poder dar la mejor información, obviamente, que esté al alcance de la población. Hubo un par de grupos, obviamente, que trabajamos acá y eso nos llena de orgullo porque se ve la confianza que verdaderamente hay en los programas y todo. Si no se confiara, obviamente, en un programa tan exitoso como el Plan Cero Ocio, hoy con el gobierno del presidente Nayib Bukele, no se hubiera tomado en cuenta acá. Y gracias por tomarnos en cuenta porque tratamos de hacerlo de la mejor manera y qué bonito que se vea todo bien acá también. Les quedó precioso, definitivamente, nuestra nueva casa, nuestro nuevo Canal 10. Ya escucharon, participaron internos del Plan Cero Ocio. ¿Por qué? Porque este canal es el canal de los salvadoreños. Este canal es el canal estatal que le pertenece a cada una de las familias salvadoreñas, y es por eso que nos ha apoyado el director de Centros Penales, y qué bueno que podamos generar esa articulación de esfuerzos para seguir construyendo el país que nos merecemos, porque acá los comunicadores y como medios lo que estamos cumpliendo es la labor de informar y de comunicar a una audiencia que cada vez está más atenta Así es. al día a día. Gracias, director, un gusto haberlo saludado. Gracias a ti, Marisol. Es un placer podernos dirigir esas palabras hacia la población salvadoreña que hemos podido tener y que sepan nuevamente, el único mensaje es que vamos a cumplir la orden del señor presidente, que vamos a tener en control los centros penitenciarios y que vamos a garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. Eso estamos firmes, vamos a capturar hasta el último pandillero de las calles y lo vamos a tener en las cárceles. Muchas gracias.